We also face a new threat that the next epidemic has a good chance of originating on a computer screen of a terrorist intent on using genetic engineering to create a synthetic version of the smallpox virus or a contagious and highly deadly strain of flu. So the point is that we ignore the strong link between health security and international security at our peril. Emergency in the U.S. Prime Minister Abiy had a great decision. I think it's going to be fantastic. Ya había alertas de que esto podía pasar. Sin duda hay muchos intereses que vuelan como gavilanes sobre la epidemia. El punto es que el ser humano no reacciona hasta que ve la desgracia de frente. 2020, el año en que algunos despertaron y otros prefieren seguir durmiendo. El coronavirus, además de virus, hoy es un fenómeno mucho más grande que la emergencia que provoca. El coronavirus hoy muestra mucho más caras y rostros del ser humano. Un ser humano miedoso, un ser humano muy inteligente, un ser humano cobarde, un ser humano solidario, un ser humano asesino, un ser humano alegre, un ser humano estúpido, un ser humano abusivo, un ser humano amoroso. Todo eso lo hemos visto hoy más que nunca con el coronavirus. Analicemos esta parte que no hemos tocado y que quizás sea la más importante, la reacción humana, donde hoy el ser humano necesita aprender a besar y abrazar con amor, pero a través de una cámara de internet. Soy Roberto de la Madrid y esta noche, en Detrás de la Razón, las caras de la pandemia. Dai, non mi deve guardare così, deve rispettare, c'è un decreto, siccome io... Vamos a plantearnos muchas cosas en nuestra vida. Y espero que la humanidad sea un poquito más empática. 然后现在就是很想回大家看一下他们都在那种感觉，好期待。This is not the most dangerous place. The most dangerous place is outside. Hoy por hoy, si no vengo a buscar la comida, yo y mis 4 hijos no comemos. Gracias, presidente. Sigan llevando a la familia a comer, a los restaurantes, a las fondas, porque eso es fortalecer. Detente, enemigo,
que el corazón de Jesús está conmigo. You know, a lot of people think that goes away in April with the heat. I mean, view this the same as the flu. It's going to disappear. One day it's like a miracle. It will disappear. Now the Democrats are politicizing the coronavirus. And this is their new hoax. The lag in testing was, in fact, a failing. Do you take responsibility for that? Yeah, no, I don't take responsibility at all because we made offers to the Islamic Republic of Iran to help, and we've made clear to others around the world in the region that humanitarian assistance to push back against the coronavirus in Iran is something that the United States of America fully supports. تحریم ظالمانه غیر قانونی و تروریستی که از طرف آمریکا به مردم ایران تحمیل شده و متاسفانه کشورهای دیگر هم از ترس مجازات آمریکا تسلیم شدن و در برابر آمریکا سر فرود آوردن، خب مشکلات بسیار زیادی برای ما درست شده. اینکه آمریکایی‌ها میگن ما در شرایط سختی کرونا حاضریم به ایران کمک کنیم، از اون دروغ‌های بزرگ تاریخه. Nobody is safe until we are all safe. Las imágenes dicen más, ya lo sabe, 1000 palabras. Muchísimas gracias al equipo detrás de La Razón, sobre todo porque no se quedó en casa, estamos aquí para servirle, para hacer un trabajo de información, para tratar de llevar o de exponer todos los ángulos. Ya usted escoge qué le gusta o qué es lo que cree es prudente. Vamos directamente con nuestros invitados. Respeto tanto a los dos que no sé por dónde empezar, así que será por orden alfabético, no se me vayan a enojar. Eurico y Francisco. Primero la E, luego la F, por eso. Eurico Campano, periodista de 1000 batallas allá en España, y el escritor, abogado y analista internacional Francisco Fernández Cruz Sequera. Muchísimas gracias a los dos, los dos están confinados, si usted no lo sabe, pues no pueden salir de su casa allá en España. La multa llega creo que hasta 600,000 euros, ¿no? Eurico, bueno, o algo así. Eurico, comienzo contigo. A ver, ¿cómo cambia la dimensión de ver las cosas frente al coronavirus, frente a estar en cuarentena? Adelante, Eurico, por favor. Cambia completamente. Muy buenas tardes, Roberto, y muy buenas tardes también a mi querido y admirado Francisco, a mi querido amigo Francisco, y ánimo, Roberto, ánimo, los ánimos son mutuos, que te podemos enviar, Francisco y yo desde Madrid, y tú de vuelta a nosotros, porque como tú bien has dicho, estamos desde hoy es el día número 12, si no me falla la cuenta, confinados, que es una situación que nadie habíamos vivido nunca. Los que ya doblamos el medio siglo, como nosotros, Francisco y yo, porque tú, por supuesto, eres mucho más joven, Roberto, y además pues te conservas mucho mejor, nunca habíamos vivido algo así. Es una situación, es como vivir una situación bélica realmente sin estar en guerra, o quizás sí estando en guerra, contra un enemigo invisible, que es lo peor, que es un enemigo en este caso bacteriológico, cuyo origen desconocemos. Se nos ha hablado de un origen radicado en una ciudad de un país tan lejano para nosotros, para los europeos, como es China, que se ha transmitido a través de un determinado animal. Esta es una teoría que muchos miles de millones de personas en el mundo tienen derecho a creer, y otros muchos pues tenemos derecho, si no a dudar con una certeza absoluta, pero a esbozar ciertas dudas, porque como somos periodistas y lo llevamos en el oficio, o analistas o observadores, pues somos críticos y tendemos siempre a hacernos preguntas y a desconfiar de lo que se nos dice. En cuanto a tu pregunta, la vida cotidiana cambia radicalmente, Roberto. Tú puedes imaginar lo que es estar recluido en casa. En cierta medida no, totalmente sin libertad deambulatoria. Concepto, Francisco es abogado y podría ampliarnos los,
flecos jurídicos de este asunto, ¿no? Pero lo cierto y verdad es que no se puede salir a la calle, salvo para cuestiones tasadas en el decreto de estado de alarma que España, al igual que Italia y otros países europeos, pues han adoptado ya. En el caso de Italia creo que va por 3 semanas, aquí llevamos, como digo, 12 días, mañana será el día 13º, y salvo para adquirir productos de alimentación o de primera necesidad, para cuidar a personas mayores o dependientes, o para practicar alguna gestión bancaria, no se puede salir de casa, so pena de fuertes multas. No sé si ha habido alguna que haya llegado a la cantidad que tú has dicho, Roberto, pero multas mucho más cotidianas que a un ciudadano medio de un país como España o como Italia, trabajador, le hacen daño, pues 300 euros, 600 euros, 1.000 o 1.200 euros, hasta 3.000 euros te pueden caer efectivamente por este confinamiento. Dicen que los sureños del sur de Europa somos un poquito más indisciplinados que los del norte. Yo no lo creo, yo creo que la condición humana es prácticamente igual, por lo menos en sus mínimos comunes en cualquier latitud del mundo, ¿no? Y que tendemos a saltarnos las reglas. Y es verdad que los primeros días había muchas personas que, con la excusa de realizar algunas compras o de pasear a perros o, en fin, a mascotas, cosa que está permitida, pues salían a la calle 4 y 5 veces diarias, hasta que esta juerga se ha terminado y ya asumimos todos que si queremos evitar los contagios, si queremos evitar las infecciones y frenar esa maldita curva, esa función matemática, invertirla de contagios y por tanto de muertes, pues no nos quedará más remedio que hacer lo que nos dicen las autoridades. Cuando esto termine, tiempo vendrá de ser muy críticos con nuestros gobiernos y evaluar qué es lo que se ha hecho mal y, sobre todo, todas las cosas en las que se ha mentido al pueblo. Bien. Francisco, a ver, 2 cosas. ¿Cambia o no cambia la vida? ¿Qué le pasa al ser humano cuando está confinado, cuando está como ahora, como tú? Y 2, ¿aguantará confinado el ser humano, encerrado en sus casas, o empezaremos a ver peleas por la supervivencia? Me refiero a que cuando se acaben los ahorros y las provisiones, ¿qué va a pasar si no se puede salir? ¿No es esto un caldo de cultivo perfecto para rebeliones y protestas? Por favor. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es confesar la verdad. Este programa lo hemos colonizado hoy y lo hemos convertido en la extensión del grupo de WhatsApp que mantenemos los 3 y junto con nuestro cuarto mosquetero, que es Francisco Javier. Por lo tanto, tienen que saber los televidentes que les estamos haciendo trampas, porque esto es casi una reunión de amigos y no un programa casi de televisión. Por supuesto, a Eurico se lo diré dentro de un rato por WhatsApp o por teléfono, y desde aquí pues ahora le envío mi saludo y mi reconocimiento, porque para mí coincidir con él es un placer, y coincidir contigo, hermano, pues ya lo sabes que también. La realidad es que hay varias cuestiones que analizar. En primer lugar, es el cómo se nos miente. Si nosotros ponemos cualquiera de las cadenas de televisión, veremos que no nos están contando absolutamente nada. Por ejemplo, no nos cuentan que se han bloqueado el tráfico aéreo en Rusia, no nos cuentan que hay en este momento una persona que ha fallecido antes de ayer en China, en el sureste de China, como consecuencia no del COVID-19, sino del antivirus, que ya se dio un caso en el año 78, que se transmite por los excrementos y la orina de los roedores, pero también por garrapatas, pulgas y mosquitos infectados que puedan surgir. Imaginemos que si esto se empieza a extender, porque no hay tratamiento a día de hoy conocido para ese virus. Por lo tanto, la situación no puede ser peor. Jurídicamente, en el caso, esto lo podemos analizar desde muchos puntos de vista. A nivel europeo, Europa en este momento, esto va a provocar un crecimiento del euroescepticismo radical. ¿Por qué? Porque Italia se ha visto precisada a pedir ayuda. ¿Pero a quién? ¿Han acudido la Unión Europea en apoyo de Italia? No. Ha tenido que acudir a países que tienen sus propios problemas, como han sido Venezuela o China. Luego hay que analizar esto en clave de hegemonía mundial. Imaginemos, en China ha surgido esta cuestión y de repente a los chinos les sale baratísimo una inmensa campaña de publicidad que demuestra que si a día de hoy se puede confiar en alguien, no es en Estados Unidos, es en China. Nos plantan 9 médicos de Wuhan, un megaavión con ayuda internacional y unas pegatinas encima que pone ayuda de China a Italia. Y al mismo tiempo pone de manifiesto la absoluta incompetencia de las autoridades europeas, que pasa como en el caso español, que son tan inútiles, es decir, el conjunto de inútiles, el conjunto de incompetentes, de sinvergüenzas, de homicidas imprudentes que conforman el gobierno español,
tienen la desfachatez de ir a comprar una partida de test rápido de detección de la enfermedad en una empresa que no tiene licencia. Es decir, que ni tan siquiera se molestan en preguntarle a las autoridades chinas si aquello que están comprando sirve. Y de repente compran 9.000 test rápidos para tirar el dinero. Luego, ¿qué ocurre? Estamos hablando de confinamiento, que es de lo que tú me estás hablando. Las experiencias de confinamiento han sido frecuentes a lo largo de la historia. Pongamos por caso, en los países nórdicos como consecuencia del clima y de la noche polar. Los submarinos alemanes durante la batalla del Atlántico, confinar a 50 hombres durante 3 meses en un ataúd de acero y meterlo en el océano, el gran problema para los comandantes de los U-Boat era entretenerlos y hacer una convivencia posible. Y ahora mismo la incompetencia de las autoridades europeas nos lleva a que lo que se ha demostrado útil, que es la detección temprana a través de la realización masiva de test rápidos, no se puede hacer. ¿Por qué? Porque previamente ha habido un proceso de globalización en el que ¿quién iba a pensar que las mascarillas podían ser un recurso estratégico? Y se fueron a fabricarlas a China. Y ahora dependen, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, que no fabrica antibióticos, que tiene que importarlos. Y así ahora dependemos de terceros países, que hasta qué punto va a provocar esto una relocalización de según qué industrias. Y no nos olvidemos, otra cosa que se ha puesto de manifiesto ha sido el fallo sistémico de las cadenas logísticas que están dejando de funcionar. ¿Nos llevará todo esto a un escenario de caos, de fallo de estados? Estamos viendo países como son Colombia, Cuba, México, en donde la situación está muy lejos de estar controlada, puesto que tenemos estados incapaces de garantizar a las personas la salud y en consecuencia les dicen no, ustedes sigan a lo suyo, que ya enterraremos a los que se mueran, porque en realidad no tienen alternativa. Y luego nadie habla de otra cuestión. ¿Cómo se está extendiendo el virus en los campos de refugiados? ¿De qué manera esto va a afectar al fracaso absoluto de los sistemas de ayuda internacional que tantos negocios en forma de ONG, sea Save the Children, Médicos Sin Fronteras o tantos cuentistas como hacen el caso, van a desaparecer? Otras cuestiones. ¿De qué manera está afectando esto en los campos de refugiados? ¿De qué manera está afectando esto en Siria? Porque ni tan siquiera se plantea alguien. Por lo tanto, nos tenemos que defender reafirmando completamente todas las fronteras y levantando unos muros infranqueables. Esa es otra cuestión. ¿Hasta qué punto esto está volando por los aires, el espacio Schengen en Europa? Es decir, y otra cuestión que tampoco se habla, ¿de qué manera está afectando al mercado del oro? Es decir, la realidad del coronavirus es una realidad poliédrica en la que, para que el personal siga pendiente solamente de lo que al poder le interesa, ponen a la gente a aplaudir todas las noches a los sanitarios y, como siempre, hacen política lacrimógena. Lloramos un poquito, enterramos a los muertos y no nos hacemos preguntas. Pero realmente la situación que tenemos es dantesca. Deutsche Bank ayer anunciaba una posible recesión que alcanzaría el 26% del PIB europeo. Bien. Y luego nos quieren hacer creer que en un siguiente trimestre lo recuperaremos. Bien. ¿Quién se cree eso? Es decir, la destrucción de tejido productivo y de empleo en Europa ¿será recuperable en un plazo inferior a los 10, a los 20 años? ¿De qué manera afectará nuestra vida? Es decir, en este momento el confinamiento es el más pequeño de nuestros problemas. Bien, pues ahora sí ya vámonos rapidito porque ya se nos está acabando el tiempo. Eurico, yo te pido que me digas, esto es muy importante. A ver, aunque muchos dicen que no, yo te pregunto, ¿existe la lucha de clases en este siglo XXI? ¿O el coronavirus nos ha probado una vez más que sí existe? Lo pregunto porque veo cosas muy desagradables. Por ejemplo, ni gente de la derecha con grandes lujos en hospitales, no solo ellos, pero cuando es gente de la izquierda, el pueblo se queda callado. ¿O por qué lo permite? Te pregunto, Eurico, y voy a tomar el caso de España. Carmen Calvo, si usted me está viendo en Colombia, va a decir, ¿esa quién es? Bueno, es la vicepresidenta de España. Le dio coronavirus y las fotos son de una lujosa habitación en el hospital, mientras otros españoles están tirados en el suelo porque no hay camas. Y la vicepresidenta es socialista. A ver, Eurico. Nunca he creído, voy a ser sintético, Roberto, porque queda poco tiempo, en la lucha de clases. Nunca he sido marxista, nunca he sido materialista. Mis amigos me conocen, vosotros me conocéis. Creo en el mercado, aunque conforme voy cumpliendo años, debo confesar
que cada vez creo más en el papel redistribuidor del Estado, que al final es el único recurso de los más débiles. Algo que con 20 años o 25 me costaba asumir, pues con 40 y muchos ya he llegado a la conclusión de que es así. Pero precisamente en estas circunstancias, y a la luz de todo lo que has dicho en tu acertada y bien orientada pregunta, para que yo te conteste, porque además me conoces bien, precisamente se ha demostrado que la lucha de clases no existe y que iguala a todos. La muerte, siempre he dicho, es algo que nos iguala a todos, ricos, pobres, altos, bajos, gordos, delgados, feos, guapos, cultos o iletrados. Y estamos viendo que están perdiendo la vida personas como nobles de alta cuna en España, lo digo para quienes nos vean desde el extranjero, como el marqués de Griñón, Carlos Falcó, que no era precisamente un desarrapado, un sin tierra, un sin dinero, un sin renta, y ha perdido la vida exactamente igual que cualquier pobre anciano de 80 y tantos o de 90 años con pocos recursos, que apenas puede pagar su calefacción con una pensión. Por tanto, y es una ironía y termino, el hecho de que efectivamente dirigentes de un gobierno de izquierdas, como el que tenemos en este país ahora, se permitan el lujo de acudir a hospitales privados, mientras que otras personas de mayor o menor capacidad económica tengan que utilizar la sanidad pública. Debo decir, para quien nos vea desde el extranjero, que el decreto de estado de alarma que desde hace 2 semanas tenemos en España incluye una nacionalización de la sanidad privada. Los recursos de la sanidad privada, también de la sanidad militar, han sido puestos a disposición, como creo que en este caso no podía ser de otra manera, del Estado y de la sanidad pública. Bien, mi querido Francisco, ya nos quedan 2 minutos y te tengo que preguntar esto. En plena pandemia, Estados Unidos, o más bien Mike Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos, sentencia que no dejarán de asfixiar a Irán hasta que se aseguren que no adquiere un arma nuclear. Explícame esta declaración en medio de emergencia mundial, y también Donald Trump no levanta las sanciones a Venezuela porque pues no es fiel en medio también de la pandemia, cuando se le pide por favor levante las sanciones para tener más atención y más recursos médicos. Bueno, yo creo que estamos en la categoría sencillamente del genocidio, del delito de lesa humanidad y de los crímenes contra la humanidad. Ahora, justo en estos días, curiosamente, nadie se acuerda que Italia no puede quemar a 400 personas, pero supuestamente en Auschwitz se quemaban 5.000 diarias, con una tecnología de hace 80, 90 años. Es decir, pero como los expertos en crímenes contra la humanidad y en genocidios están en Washington, esto que están perpetrando y que puede suponer la muerte de 3,5 millones de iraníes debería conducir directamente a la gentuza que compone la Casa Blanca ante ese Tribunal Penal Internacional, ante esa corte que nunca han firmado porque manifiestamente son unos criminales. Saben perfectamente que todas las medidas que están tomando en el plano internacional con sanciones, como la propia ONU ha demandado que se levanten a través de Guterres, pues se las cargan, se les da igual y llevan cometiendo crímenes en el Yemen, en Siria y en todas partes. Por lo tanto, ahora mismo, ¿qué nos extraña el carácter criminal de Estados Unidos en esta decisión? No están atacando a la Guardia Revolucionaria, no están atacando al régimen, están atacando a las personas, a los niños, a las mujeres, a los ancianos de Irán. Y no solamente de Irán, sino de otros países, como en este caso es Venezuela. Y por lo tanto, en ningún lugar civilizado se admitiría la relación con un Estado criminal como es Estados Unidos. Y en cuanto al apunte de lo que ha dicho Urico, porque en eso quiero entrar muy brevemente, yo sí creo que existe la lucha de clases. La traición de la nueva izquierda que se ha aliado con el capital es manifiesta, vuelve a primar lo económico sobre lo político. Teóricamente reivindican las luchas sociales, el feminismo, la ideología de género, pero han abandonado la causa obrera. Y ahora podemos ver cómo un sinvergüenza como es Pablo Iglesias, en el gobierno, vicepresidente primero del gobierno, tiene 2 ambulancias en la puerta de su casa a su disposición, mientras la gente está tirada en los pasillos de los hospitales muriéndose sin atención. Esa es la realidad. No nos cuentan que el Palacio de Hielo de Madrid lo han convertido en una morgue que ya no tiene capacidad para quemar en Madrid todos los muertos que hay. Y ese es este gobierno irresponsable. El mismo gobierno que decían que el machismo mata más que el coronavirus. Pero ahora mismo llevamos más de 4.000 muertos. No tienen vergüenza. Y en algún momento la gentuza que se ha upado al gobierno en España tendrá que responder por sus crímenes. Y la traición de la izquierda a la clase obrera que se ha aliado con el capital también lo tendrá que hacer.
Los televidentes les sugiero que sigan a Diego Fusaro, el filósofo italiano, que este sí es marxista, yo me limito a ser marxiano, para que lo pone de manifiesto y que señala que han pasado del rojo al fucsia. Gracias. Y esto no solo pasa en España, ¿eh? Esto pasa en casi todo el mundo. Gracias. Gracias a los dos, se nos acabó el tiempo. Abrazos. Gracias, hermanos. Otra de las cosas que ha dejado el coronavirus, creo yo, usted me dirá si sí o no, es la posibilidad de experimentar que el mundo es un lugar muy cercano. Es la mezcla de coronavirus y tecnología. Y es una sensación que nunca se había vivido de esta forma. Porque la pandemia de 1918, la Segunda Guerra Mundial, la comunicación tardaba días. Quizá la pandemia del 2009, usted recuerda, pero aún no había la inmediatez de hoy. El resultado es que el mundo hoy, la lejanía de países, la distancia y el sufrimiento entre Santiago de Chile y el norte de Italia es el mismo, en el mismo momento y con el mismo nivel de angustia. Reflexiónelo usted, es algo que jamás había sentido así el ser humano. Ya no es, allá muy lejos en Tailandia algo les pasa y están sufriendo, o la guerra de Siria, qué lejos. No, es aquí y allá, ahora y ayer, espacio y tiempo unidos en un mismo momento, en un mismo punto. Lo que sufro yo o veo es lo mismo que en China, en Nueva York, en México o en Brasil. El mundo hoy, aunque desunido en muchos sentimientos e intereses, el mundo hoy es más uno. Y esto es parte de la vida. ¿No es maravilloso el ser humano? Buenas noches.